Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia. Seguimos con esta sección de El Consultorio de la Hipertrofia, en la que respondo dudas, respondo preguntas que tengáis relacionadas con temas tipo la hipertrofia muscular, el entrenamiento de musculación, nutrición orientada al entrenamiento, ¿vale? Todo este tipo de dudas que ya sabéis que me las podéis dejar en el formulario de la página web, en el apartado de podcast, ¿vale? En la página web del Templo de la Hipertrofia, que tenéis el link en la descripción del canal, ¿vale? O de la plataforma de podcasting donde estéis escuchando este podcast, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, a ver qué me preguntan. Diego, 29 años desde Lima, nivel intermedio. Hola Sergio, ¿cómo andas? Soy Diego de Lima. Llevo un tiempo entrenando y quiero preguntarte sobre el volumen de entrenamiento. ¿Es mejor hacer más series por grupo muscular o enfocarse en la intensidad de cada serie? A veces siento que más series me ayudan, pero no quiero sobreentrenarme. Bueno, muy buena pregunta, Diego. Muy buena pregunta porque además es un tema que se la escucha a mucha gente, ¿no? Y es que hay mucho debate hoy en día en redes sociales sobre qué es más importante, ¿no? ¿El volumen o la intensidad? Pues bueno, es que no es o uno o otro, ¿vale? Porque veo mucha gente que dice, no, es que si tú imprimes muchísima intensidad no hace falta mucho volumen. Vamos a ver, tú puedes imprimir mucha intensidad y puedes imprimir también mucho volumen, depende de cómo entrenes. Si entrenas de manera inteligente, con una correcta selección de ejercicios, controlando la carga externa de manera adecuada, ¿vale? Sin pasarte a intentar mover y mover cada vez más y más peso, por supuesto que puedes imprimir muchísima intensidad y muchísimo volumen de entrenamiento. Y más aún, obviamente, si estamos en una etapa de superávit calórico, ¿vale? En una etapa de definición, en una etapa de déficit calórico. Este objetivo va a ser mucho más complicado, el de tener un gran volumen con una gran intensidad. Al final, conforme vas definiendo, una de esas dos patas tienes que ir reduciéndola, o incluso las dos un poquito, ¿no? Yo soy muy partidario de mantener la intensidad en las series, pero ir reduciendo poquito a poco el volumen de entrenamiento. Igual que en volumen lo que hago es, la intensidad para mí es innegociable, yo todas mis series voy al fallo muscular. Eso sí, lo he explicado muchas veces. ¿Por qué? Porque yo entreno con muchísima estabilidad y en máquinas. Entonces, a mí no me importa ir al fallo muscular, porque yo por mucha intensidad que imprima en un ejercicio, o incluso aunque sea multiarticular, en una máquina, para mí llegar al fallo tampoco me va a suponer una fatiga bestial, ¿vale? De hecho, yo ya sabéis que imprimo luego y aplico técnicas de alta intensidad. Entonces, el problema lo tiene la gente que entrena con peso libre y pues quiere ir al fallo muscular en una sentadilla libre que te va a reventar, ¿vale? O sea, si tú vas al fallo en una sentadilla libre, el resto del entrenamiento vas a estar cao de que no vas a poder porque tu sistema neural, ¿vale? O sea, te va a suponer tanta fatiga a nivel neural, ¿vale? A nivel del SNC, del sistema nervioso central, que vas a estar reventadísimo el resto de la sesión, ¿vale? Da igual lo adaptado que estés. O sea, es muy probable que si haces una sentadilla libre al fallo, te va a pasar eso, ¿no? Entonces, a lo que vamos, no es una guerra entre intensidad vs volumen, porque hay mucha gente así que parece que es o entrenas con poco volumen y mucha intensidad, o parece que los que entrenan con mucho volumen están, o sea, digamos que sí o sí tienen que estar entrenando con poca intensidad. Esto es mentira, ¿vale? O sea, es lo que te digo. Hay que entrenar de manera inteligente. Si entrenas con ejercicios con muchísima estabilidad, si aplicas técnicas de alta intensidad, si aplicas una cadencia adecuada en algunas de las series, no siempre, pero en muchas de ellas, una técnica un poquito más controlada, ¿no? Por ejemplo, una concéntrica relativamente explosiva, pero luego la excéntrica la haces un pelín controlada, no va a pasar nada porque imprimas bastante volumen de entrenamiento y bastante intensidad porque tampoco te va a suponer muchísimas molestias a nivel de articulaciones. Eso sí, hay que ir gestionando muy bien el tema de los dolores y las molestias a nivel de estructuras pasivas, ¿vale? A nivel de tendones, en todo lo que son articulaciones y demás, ¿no? Si ves que te empiezan a surgir un pelín más de molestias por estar imprimiendo demasiado volumen y demasiada intensidad, sobre todo en las articulaciones, pues ahí es momento de programarse la rutina de manera inteligente y rebajar un poquito el volumen, o hacer una cadencia mucho más controlada, o trabajar en un rango de repeticiones más alto para mover menor carga externa. O sea, el objetivo tiene que ser conseguir un buen estímulo en esos momentos, pero sin mover muchísima carga externa. ¿Cómo lo conseguimos? Con una cadencia más controlada, como puede ser una concéntrica en vez de explosiva más controlada y una excéntrica también relativamente controlada, o, por ejemplo, trabajando en rangos de repeticiones más altos, ¿no? O aplicando drop sets mecánicas en las que vamos a rebajar un tanto por ciento la carga total de la máquina que estamos usando, ¿no? Como ya os digo, hay muchas estrategias que podemos llevar a cabo para intentar que esos daños, ¿vale? Esas molestias a nivel articular y a nivel tendinoso, sobre todo, no se disparen, ¿vale? Entonces hay que ser muy inteligentes en cuanto a eso, ¿vale? Así que bueno, espero haberte ayudado, Diego. Es lo que te digo, o sea, no te puedo responder una a otra. También a ver qué pregunta me has hecho. Espera, ¿es mejor hacer más series por grupo muscular o enfocarse en la intensidad? Es que no, o sea, lo que te digo, no es negociable, ¿vale? La intensidad sí o sí
tiene que estar ahí, porque tú, si no aplicas muchísima intensidad, si no vas lo suficientemente cerca del fallo, no se van a activar ni a reclutar las unidades motoras de alto umbral, ¿vale? Que como siempre os digo, son las que se encargan de inervar las fibras blancas, las fibras rápidas, las fibras de tipo 2 y 2X. Estas fibras son las que tienen gran potencial de generar nuevas adaptaciones de hipertrofia. En cambio, las fibras lentas, que son las que se reclutan más al comienzo de la serie, cuando no hay todavía muchas demandas, ¿vale? No estamos cerca del fallo, esas fibras no tienen gran potencial de generar nuevas adaptaciones de hipertrofia, ¿vale? Otra herramienta que os quería comentar, por ejemplo, también, para intentar no sobrecargar las articulaciones e intentar trabajar con menor carga externa, utilizar bandas de restricción del flujo sanguíneo. Se ha visto en muchos estudios que como aumentan el estrés metabólico, lo que provocan también es que desde el comienzo de la serie, aunque estemos trabajando con menor carga externa, ya se van a empezar a activar las unidades motoras de alto umbral porque por esa falta de oxigenación, ¿vale? No llega muy bien el oxígeno al músculo que estamos trabajando, porque no llega la sangre bien al músculo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se producen más demandas y el músculo siente como de, ostras, necesito solventar la carga que estoy usando, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que desde el comienzo de la serie ya se activan y se reclutan esas fibras blancas, ¿no? Entonces, es otra estrategia también para conseguir un gran estímulo, pero moviendo menor carga externa, ¿vale? Entonces, lo que te digo, la intensidad es innegociable y luego el volumen hay que ir aumentándolo, bajo mi punto de vista, o disminuyéndolo en base a la etapa en la que estés. Si estás en una etapa de volumen, pues ir poco a poco, progresivamente aumentándolo, porque a mí me gusta mucho más realizar una sobrecarga progresiva principalmente basada en el volumen de entrenamiento. Así me puedo centrar más en el estímulo y no únicamente en querer mover más y más peso, que en sí en vez de en el volumen, coger y siempre querer mover, o sea, mejorar el rendimiento en las series, ¿no? Siempre, no, pues si el otro día moví X peso, hoy tengo que mover X peso. No, esto es muy complicado porque las mejoras y las adaptaciones en cuanto a hipertrofia son lentas, van poco a poco, entonces, pues bueno, no siempre va a ser posible en todos los ejercicios mover cada vez más peso. Y lo que os digo, es una receta perfecta para acabar con alguna lesión a nivel articular, ¿vale? Así que bueno, espero haberte ayudado, Diego, y esta pregunta también para muchos que me la soléis hacer porque la gente... suele tener muchas personas tienen esta duda, ¿vale? Así que bueno, vamos con la segunda pregunta. Javier, 32 años, desde Valencia, principalmente. Hola Sergio, ¿qué tal? Soy Javier, desde Valencia. Estoy comenzando en el gimnasio y tengo una duda sobre la velocidad de mis repeticiones, ¿vale? ¿Es mejor hacer las repeticiones rápido o lento para ganar masa muscular? He visto a gente hacerlas de ambas maneras y no sé cuál es más efectiva. Bueno, Javier, pues es que no hay tampoco una manera más o menos efectiva, ¿vale? El que os diga que sí o sí la concéntrica hay que hacer la hiperexplosiva y la excéntrica controlada porque no sé qué, no, ¿vale? O sea, realmente lo que se ha visto en estudios es que, de hecho, dependiendo de la cadencia de la repetición, esto es muy heavy, ¿vale? Lo que se veía en estos estudios. Dependiendo de la cadencia, la velocidad a la que tú hagas la repetición, tanto la concéntrica como la excéntrica, se va a producir más o menos hipertrofia en diferentes regiones del músculo, ¿vale? Esto yo me acuerdo en un estudio en el que entrenaban extensiones de rodilla en máquina, ¿vale? Extensiones de cuádriceps y pues a lo mejor un grupo realizaba una concéntrica de 2 segundos y una excéntrica de 2, otro realizaba una concéntrica de 4 segundos muy controlada y una excéntrica de 1, otro una concéntrica explosiva pero luego una excéntrica muy prolongada, ¿no? Y dependiendo de la cadencia se generaba más hipertrofia en un tipo de vasto o en otro, ¿no? Pues por ejemplo, uno más en el vasto interno, otro en el vasto externo, otro en el medial, otro en el vasto intermedio, o sea, y luego también se producía más hipertrofia en la parte más distal o más proximal de los cuádriceps incluso, ¿vale? O sea, es muy heavy, muy heavy lo que se veía en ese estudio. Entonces, lo que te digo, no hay un tipo de cadencia perfecta. Yo sí que te diría que en la gran mayoría de las series de tu entrenamiento las intentas estandarizar y hacer con una concéntrica relativamente explosiva, ¿no? Lo más explosiva que puedas, y una excéntrica relativamente controlada. No controlada de 4 segundos porque ahí ya quizás estaríamos generando demasiado daño muscular por realizar una excéntrica tan pronunciada y tan lenta, ¿vale? Se va a producir otro tipo de adaptaciones, como son las adaptaciones de hipertrofia mediada por el estiramiento, con la adición de sarcómeros en serie, en longitud, en lugar de en paralelo. Entonces, pues bueno, eso, alguna serie de tu entrenamiento lo puedes hacer por variar un poco el tipo de hipertrofia que quieres ganar, por mover algo menos de carga externa, ¿no? De manera inteligente, pero la mayoría de tus series yo te aconsejaría una concéntrica explosiva. A mí me gusta más hacer la explosiva. Sí que es verdad que luego alguna serie de mis entrenamientos me gusta realizar alguna concéntrica más controlada. Controlada en el sentido de que lo que voy a conseguir con eso es que todo el rango de movimiento voy a sentir muy bien el músculo, ¿no? En todo, desde la parte más proximal, la parte más distal, todo. En cambio, si tú haces una concéntrica siempre muy explosiva, va a haber a veces que gracias a esa inercia del comienzo completas la segunda parte de la repetición. Esto pasa mucho en el hip thrust, por ejemplo, ¿no? En el hip thrust es un movimiento que tú abajo del todo hay bastantes demandas, entonces tú lo que haces es coges mucha inercia
y luego completas la repetición gracias a esa inercia. Entonces, tampoco las fibras de esa segunda parte del movimiento en acortamiento no se enteran muy bien, ¿no? O, por ejemplo, en bíceps, si tú coges toda la fuerza que puedas desde el comienzo, la aplicas, esa segunda parte de la repetición la completas debido a la inercia de la primera parte, ¿no? Y esto sí que es verdad que esto lo hablé en el podcast que tengo con Tony Lloret, que hice la entrevista. Claro, yo le decía también, aquí pasa algo, ¿no? Y es que si tú, por ejemplo, trabajas a 10 repeticiones y llegas al fallo, las primeras 5 sí que es verdad que si haces la concéntrica muy explosiva, esa segunda parte de la repetición se va a ver sesgada por el hecho de que tú has aplicado mucha inercia en el comienzo de la repetición, ¿no? Pero luego, conforme te vas acercando al fallo, por mucho que tú la hagas explosiva, ya no te ayudas en esa segunda parte porque te cuesta, ¿no? Ya empiezan a salir más lentas. Entonces, como en teoría las 5 últimas repeticiones son las que más van a contar, en las que más se van a reclutar las unidades motoras de alto umbral, ¿no? Que son las que cuentan. Pues bueno, pues tampoco pasaría nada por hacer la explosiva, ¿no? La concéntrica. A mí sí que es verdad que me gusta mucho, y eso sí que os recomiendo, hacer una parada en algunos ejercicios, ¿vale? Para según qué grupos musculares en la parte de máximo estiramiento. Yo, por ejemplo, en pectorales es en la que más lo noto. Y en extensiones de rodilla también lo noto. Todo lo que es en la parte de máximo estiramiento, ¿no? Cuando estamos realizando, por ejemplo, un ejercicio de empuje, en lugar de llegar aquí, boom, de ayudarte, ¿no? De ese reflejo miotático del músculo, de también en las estructuras pasivas, como los ligamentos, los tendones, que actúan como un muelle, ¿no? Que se estiran y luego, gracias a ellos, es como que completas esa primera parte con mucha inercia. Yo lo que haría sería una parada. Yo siempre aquí realizo una parada y desde que la empecé a aplicar, porque lo hice con todo el sentido del mundo, ¿no? De decir, ¿no? Yo quiero trabajar también bien estas fibras de la parte de estiramiento, que son muy importantes, por ejemplo, en empujes, y si yo me ayudo de este movimiento, pum, ¿no? De ese rebote, lo que ocurre es que ni esas fibras se van a enterar bien, las de la parte de estiramiento, ni las de la segunda parte, porque vienen también dadas por la inercia de la primera parte de la repetición, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho realizar esa parada y ahí ya con todo el movimiento explosivo, ¡pum!, lo hago lo más explosivo que puedo y me noto muchísimas demandas, o sea, me noto muchísimo estímulo en esas fibras y de hecho, cuando luego tengo algo de daño muscular, me noto completamente el daño muscular en la parte más distal del pectoral, ¿no? Aquí, en la parte de máximo estiramiento, sin duda, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que te digo, Javier, ¿vale? Espero haberte ayudado también. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio, ¿vale? Del podcast, que ha sido una maravilla. Estas 2 preguntas, la verdad que han sido muy, muy buenas, básicamente porque me las pregunta bastante gente, ¿vale? Sabéis que tenéis el enlace para acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia y poder hablar con el resto de la comunidad de todas las dudas que tengáis, todas las consultas relacionadas con la hipertrofia muscular, el entrenamiento de musculación, la nutrición orientada al entrenamiento, ¿no? Pues tenéis el enlace para acceder a ese grupo privado y luego también tenéis el manual, ¿vale? Para principiantes, manual de entrenamiento de musculación para principiantes que lancé hace poquito, en el que vais a poder aprender las bases del entrenamiento de musculación, cómo funciona, conceptos básicos, ¿no? Es muy básico, pero la verdad que viene muy bien para repasar conceptos básicos y para gente que quizás todavía estáis empezando a aprender en este mundillo, os va a venir muy bien, ¿vale? Así que también tenéis el link de acceso en la descripción, de acceso a ese manual, ¿vale? Para poder descargaroslo. Y luego también, cuando os descargáis ese manual o cuando tengáis acceso a ese manual, es muy probable que os surjan ciertas dudas y querréis estar en el grupo privado para poder consultarlas. Así que bueno, ya sabéis que también podéis entrar al grupo y ahí ya consultar todas las dudas que tengáis. Así que nada, chicos, hemos llegado al final de este episodio, ya lo sabéis. Así que nada, espero que acabéis genial el día. Os mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de El Templo de la Hipertrofia, gente. Un abrazo.